Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en donde vamos a empezar a trabajar con geolocalización y la clase que viene, mapas. Con respecto a geolocalización, ¿sí? Con respecto a geolocalización, lo primero que vamos a ver es cómo podemos acceder al GPS para poder obtener una ubicación, ¿sí? Para poder obtener la ubicación de nuestro dispositivo. Para eso lo vamos a hacer, por ejemplo, desde una activity, siempre aplicando el view model, ¿sí? Y cuando trabajemos con mapas vamos a ver también un API que es de Google para poder, digamos, recrear un mapa y también un marcador en el mapa con una localización obtenida con lo que veamos hoy, ¿no? Generalmente, ¿sí? Eh, para obtener la localización, ¿sí? Lo podemos hacer utilizando tres técnicas diferentes. O a través del GPS, o a través de antenas de triangulación, ¿sí? Las antenas de celular, o a través de Wi-Fi. ¿Ok? Podemos ser capaces de poder acceder a esa posición con un pequeño margen de error. ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos una u otra? Bueno, la localización fina que nos da el GPS, que es la más aproximada, es muy útil cuando pretendo obtener la localización del dispositivo en el exterior, ¿sí? Fuera de un edificio. Ahora, si estoy dentro de un edificio, por allí, la geolocalización va a ser más conveniente accederla o obtenerla a través de la conexión a Wi-Fi, por ejemplo. ¿Sí? Porque si lo hago a través de GPS, va a tener mucho margen de error, va a ser aproximada, ¿sí? Con algunos cuantos metros, ¿sí? de error. Ahora bien, todos los dispositivos, ¿sí? Que ya manejamos hoy en día, ya traen incorporado el GPS, ¿sí? Que es de un fabricante, un tercero, ¿ok? Ahora, a diferencia, como se habrán ido dando cuenta, de un dispositivo móvil, de una computadora, por ejemplo, es que en una computadora, si yo quiero acceder a un dispositivo que le agregué a la computadora, que tiene la computadora, tengo que instalar los drivers o controladores cuando instalo el sistema operativo. En el caso de un dispositivo móvil, esos drivers o esos controladores ya vienen de manera nativa. ¿Ok? Eh, Ustedes saben que nuestro dispositivo viene con el sistema operativo, cuyo kernel es de Linux, trae ya una serie de librerías, ¿sí? Controladores, mejor dicho. Después viene incorporada una máquina virtual que ya tiene esa máquina virtual, además de la máquina virtual, el JRE, el entorno de ejecución, ya tiene la máquina virtual y tiene librería Java para poder acceder a esos componentes, cámara, sensores, GPS. Ahora bien, para poder acceder a la geolocalización, ¿sí? A través de alguno de estos métodos, ya sea a través del GPS o a través de las antenas de triangulación, tenemos que pedir permisos. Tenemos que hacer que nuestra aplicación solicite permiso al usuario para poderlos utilizar, ¿no? Hay dos permisos fundamentales. Uno es el Access Find Location, que es el permiso que se usa si yo quiero obtener una localización a través del GPS, y el Access for Location, que es el permiso que debo otorgar a la aplicación, el usuario me debe otorgar en la aplicación para poder acceder a la ubicación del dispositivo a través de antenas de triangulación o Wi-Fi. Hasta versiones anteriores, ¿sí? A ver, para que entendamos algo. Ustedes saben que Android, en su digamos, sentido puro, ¿está? Es open source, ¿sí? Es decir, es un sistema operativo abierto, ¿ok? Google toma Android y lo explota, agregando un montón de librerías y de servicios, ¿sí? Si yo quiero, puedo acceder con las librerías nativas de Android a estos servicios, como por ejemplo el de geolocalización, ¿no?
Google tiene una serie de librerías, un API, que me permite a mí acceder también a la geolocalización, si bien no es muy intuitiva, como vamos a ver, pero tiene un montón de funcionalidades, ¿sí? Si yo utilizo, por ejemplo, las librerías de Google en mi proyecto para acceder a la geolocalización, es como que me desliga de la lógica de conectarme, por ejemplo, o al GPS y estoy en el exterior, o conectarme a o obtener la localización a través de antena de triangulación o de Wi-Fi si estoy en el interior de un edificio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esa librería se encarga de gestionar automáticamente. ¿Sí? Él me va a dar la ubicación. ¿Cómo lo hace? Para mí va a ser una caja negra. ¿Estamos? Pero bueno, a los permisos tenemos que pedir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que encarar el proyecto? Primero, ya vamos a pedir los permisos, vamos a volver a esto. ¿Sí? Primero vamos a dejar todo armadito para poder, digamos, utilizar el API de Google para la geolocalización, ¿no? Como menciona acá la diapositiva, dice, desde el punto de vista del desarrollador hay que decir que la API de ubicación es una de las características de Android que quizás no sean tan intuitivas como debería ser, ¿sí? Las que nos provee Google. Por lo que es importante estar atento a los detalles. Es decir, por eso vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Porque si vemos la documentación, por ahí no es muy intuitiva. Entonces, por allí, teniendo la documentación, teniendo la teoría, más un ejemplo, nos cae la ficha, ¿no? Dice, aunque si bien es cierto que ha mejorado con los años, ¿sí? Y al día de hoy contamos con muchas facilidades, es decir, esas librerías incorporaron eh, más clases, métodos con más funciones, ¿sí? Que antes no teníamos. Como ejemplo llamativo, dice, actualmente no tenemos que preocuparnos demasiado, que es lo que hablábamos recién, al menos no en forma explícita, de qué proveedor de localización queremos utilizar en cada momento. Señal móvil, Wi-Fi o GPS. Dice, ya que tenemos disponible con un nuevo proveedor, que es el Fuse Location Provider, ¿sí? De proveedor de geolocalización, es decir, yo le digo al proveedor, dame la última ubicación, ¿sí? Y este objeto se va a encargar de obtenerla de alguna manera. ¿Sí? Entonces, de manera explícita yo no le digo obtenerlo de tal lado, sino que este objeto se va a encargar por mí de acceder. Pero para poder utilizar esta API de Google, las librerías de Google, tengo que activar una serie de servicios, ¿sí? Una serie de componentes, los componentes de Google Play Service en mi proyecto, ¿sí? En Android Studio, y agregar las librerías después al proyecto, que va a hacer uso de geolocalización. ¿Sí? Entonces vamos a ir por eso. Ahí vamos a ir abriendo Android Studio. Bien, vayamos abriendo Android Studio. Si todavía no crearon un proyecto, es decir, abrieron Android Studio y tienen todos los proyectos cerrados, ¿sí? Vamos a ir acá a los 3 puntos, al SDK Manager, ¿sí? Al SDK Manager. Si ya abrieron un proyecto, si crearon recién un proyecto nuevo, no se preocupen que les digo cómo lo vamos a hacer desde ahí, ¿sí? Si están en esta situación, hacemos clic en los 3 puntos, vamos al SDK Manager, ¿sí? Y aquí, en el SDK Tools, vamos a elegir esta herramienta, Google Play Service. Tildamos Google Play Service y le decimos OK. ¿Sí? Inmediatamente nos va a descargar este componente, ¿sí? Que necesitamos para poder trabajar con las librerías de Google Play Service. Gabriel. Profe, eso siempre en base a nuestra versión de Android, ¿no? Claro, la tenés que descargar para Android Studio, ¿sí? Ahora, para el proyecto, las librerías que vamos a usar para la localización lo vamos a hacer aparte, ¿sí? Pero tenemos que tener instalado este componente de Google Play Service, que nos ayude a gestionar las librerías que vamos a agregar en nuestro proyecto. Claro, pero yo me refería Y en el SDK, por ejemplo, yo tengo Android 10. Debería ir al apartado de Android 10 y bajar la versión para mi no, dispositivo. fíjate lo que hice. Fui a SDK Manager, ¿sí? Y no me paré en el SDK Platform.
hice clic en la pestaña SDK Tools. ¿Sí? Estoy en la pestaña de SDK Tools. Y aquí elijo Google Play Service. ¿Sí? Perfecto. No había visto esa Que parte. no estoy en las plataformas, en los SDK. ¿Qué pasa si yo ya creo un proyecto? ¿Sí? Vamos a poner acá una MTView Activity, y encaran un proyecto después de descargar el Google Play Service, podemos hacer esto mismo. Nuevo proyecto, MTView Activity, siguiente, le podemos poner de nombre geolocalización ejemplo, ¿no? Bueno, el acento me lo debería tomar. Ejemplo, ¿sí? Nos aseguramos de que esté en lenguaje Java, de haber elegido el SDK mínimo para que corra en nuestro dispositivo, finalizar. Fíjense que yo no instalé el Google Play Service, ¿sí? Estoy empezando a crear el proyecto, dejo que lo cree. Esto, de instalar el Google Play Service, los componentes de Google Play Service, lo hacemos por única vez, ¿sí? Después, las librerías que vamos a usar para geolocalización, por cada proyecto en el que tengamos que hacer uso de la geolocalización, ¿sí? Esto lo hacemos por única vez en nuestro IDE. Ahí, bueno, acá justo terminó. Entonces, si yo ya creé el proyecto, o sea, si yo estoy en Android Studio con un proyecto, no hace falta que lo cierren el proyecto, puedo ir al SDK Manager, ¿cuál era el botoncito? Porque me han cambiado el IDE. Busco el botoncito del SDK Manager, acá en el botoncito de configuración, acá tengo SDK Manager, no sé si alcanzan a ver, llego a lo mismo, ¿sí? Fíjense que estoy parado en Setting, en Android SDK, pero me paro en la pestaña SDK Tools, ¿sí? Selecciono Google Play Service y le digo OK, ¿sí? Esta vez sí lo voy a instalar, dependiendo de la velocidad de Internet, puede tardar más o menos. OK, entonces, una vez que instalamos el Google Play Service, ¿sí? Una vez que instalamos el Google Play Service, vamos a instalar la librería necesaria para poder hacer uso de la geolocalización, ¿sí? Para poder hacer uso del API de geolocalización. Y también el hecho de haber instalado los componentes de Google Play Service nos va a servir para que pueda gestionar las librerías cuando veamos mapas, ¿sí? Eso es importante. Entonces, la librería, no hagan nada todavía, ¿no? Yo lo voy a anotar acá para que se vea, quede grabado. La librería que vamos a agregar es esta, ¿sí? La librería es la de Play Service Location. En este caso yo tengo en la presentación, en la diapositiva, la librería es la versión 20, la que sugiere, ¿sí? Podemos probar con la última versión a ver si funciona. Pero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo agrego esta librería? ¿Alguien se acuerda cómo podíamos agregar librerías a nuestro proyecto? Cambio a modo project, ¿sí? Estando en modo project voy a hacer lo siguiente. Clic secundario en nuestro proyecto y elijo Open Module Setting. Una vez que estoy en abrí Open Module Setting, voy a borrar ahí. Una vez que están ahí, vamos a Dependencias. En Dependencias, vamos a hacer un clic en Más para agregar la dependencia. La dependencia, cuando agregamos dependencias, decimos librería de dependencias, ¿sí? Y la vamos a buscar. ¿Cómo la buscamos? Por el paquete com.google.android.gms. Enter, me va a traer todas las librerías que estén en ese paquete. En mi caso tardó nada porque yo ya había probado. Y busco la librería Place Service Location, ¿sí? Están ordenadas alfabéticamente. Busco Place Service Location. Fíjense que hay una con licencia, ¿sí? Para poder usar más funciones. Y nosotros vamos a usar la sin licencia, la que dice Place Service Location Solo, ¿sí? Fíjense que acá tienen todas las versiones.
¿Ok? La última versión es la 21, la 21.3. Una vez que la ¿Nosotros bajamos la seleccioné, 21 o la 20, profe? en la diapositiva marca la 20. Probemos con la 21. ¿Sí? Somos kamikaze. Así que vamos a, de paso, Hijos de si hay que hacer rigor. algún ajuste, ahí nos revienta y tenemos que ponernos a estudiar de vuelta. Pero bueno, vamos probando. ¿Sí? Ok, seguramente si hay alguien que tuvo que recursar por alguna manera, de alguna forma, por alguna cuestión, capaz que en tu cursada trabajamos con la 21 o con la 20 y bueno, vamos a probar con la última. Ok, ok. Fíjense que acá está Gradle configurando el proyecto y descargando la librería. Queremos que complete la acción. Yo hago clic acá. Fíjense que en la barra de estado abajo hice clic, importando al proyecto. Esta librería sí la tengo que importar en cada proyecto en el que yo necesito usar geolocalización. ¿Sí? Exactamente, Nahuel. Con Google, Android, Gmail. Gabriel. Una vez que le agregaron, ¿sí? Una vez que le agregaron, fíjense que si van a App, ¿sí? Que es el módulo en donde tienen su proyecto, en Build, Gradle, en el archivo de Gradle, tendría que figurar, ¿sí? Con la etiqueta implementation, la librería, ¿no? libs.playservice.location. Esta es la librería. Ujú. Bárbaro. ¿Sí? Todo lo que ustedes, las librerías que agregan o eliminan desde cuando van a Open Module Setting, ¿sí? Modifican el archivo de Gradle. Claro, ahí dice las dependencias que hemos bajado, profe. Exactamente. O sea que en Gradle, ¿sí? No solamente tienen los datos de configuración de su proyecto, es decir, cuál es el SDK mínimo, cuál es el SDK mínimo, cuál es el namespace del proyecto, sino que también tienen, ¿sí? Las dependencias. Y acá mismo es donde activamos, que ya lo podemos hacer, dejemos activas las ¿View el banding? view banding, exactamente. Ya que estamos en el baile. Sí, sí. Estamos, activamos el view banding. Organizamos y ya dejamos todo listo. Bien. Entonces, ya hemos activado los componentes en nuestro Android Studio de Google Play Service. Hemos agregado en nuestro proyecto las librerías de Play Service Location. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ir por los permisos. ¿Recuerdan que a los permisos los teníamos que pedir, teníamos que registrarlos en el manifiesto de Android, en el Android Manifest, y después también pedirlos por código? ¿Sí? Entonces, abrimos nuestro archivo manifiesto, que se encuentra dentro de Source, dentro de Main, acá está, Android Manifest. ¿Y en dónde ponemos los permisos? En la línea 4. Exacto, antes de Application, ¿sí? Siempre fuera de Application, siempre es conveniente arriba y con la etiqueta, ¿no? Use, Permission, y acá el nombre del permiso. ¿Sí? Uno sonaba algo así como Find Location. Bueno, a ver, pongamos Find, mayúscula, que es la constante. Acá tenemos. Este es un permiso. Access Find Location. Este permiso es necesario para poder obtener la geolocalización a través de GPS, ¿no? Bien, si pido el Access Find Location, lo que me está diciendo, tengo que pedir el Course Location. Bueno, Use Permission y pedimos ya el otro. Course Location. Pum, ahí está. Perfecto.
En la diapositiva, ¿sí?, que ya se va a activar la tarea de diapositiva, me dice, mira, a partir del Android 10, es decir, del API 29, hace falta pedir un permiso más. ¿Sí? A partir del API 29 hace falta pedir un permiso más. Vamos a poner use permission. El permiso es de acceso en background para la localización. ¿Sí? Basta con que escriba background, acá tenemos. Access background location. ¿Sí? Este otro permiso es necesario. Por código, Gabriel. Mm. Sí, no, disculpe, profe, que se me cortó el internet recién. Menudo. Recuerden que en código, los permisos que, sobre todo los de localización, ¿no?, acceso a contenedores, a content provider, los tenemos que pedir por código. Lo único que no hace falta pedir por código es el de Internet, ¿sí? Pero estos de localización sí, los tenemos que pedir por código. De todas formas, ustedes intentan ejecutar la aplicación y no lo hicieron por código, va a saltar la excepción, ¿sí? Va a saltar la excepción. Entonces, ahora los vamos a pedir por código. Ahí avísenme cuando ustedes estén. Bien. La idea va a ser utilizar este servicio para obtener la ubicación del dispositivo, ¿sí? La última ubicación del dispositivo. Y vamos a mostrar esas coordenadas, las vamos a mostrar en el text view que tenemos por defecto en la vista. Entonces, algo que podemos hacer es chequear en la vista de la activity main, donde tenemos nuestro text view, ¿sí?, que es el que nos genera por defecto, si tiene un ID. Y me parece que no tiene ningún ID. Le vamos a poner como ID, yo le voy a poner TextView mostrar, ¿sí? Enter. Entonces me aseguré de que el TextView que tengo en la vista, que es el que dice Hello World, tenga un ID, para que después me sea más fácil accederlo por código. Para que después pueda accederlo por código, mejor dicho, ¿sí? Bien. Bueno, ahora tenemos que pedir los permisos, como ustedes bien dicen. A los permisos los vamos a pedir directamente desde el main activity, ¿sí? A los permisos los vamos a pedir directamente desde el main activity. Entonces, en el main activity, bueno, esto yo acostumbro a sacárselos para que les sea más fácil trabajar. Después, si ustedes necesitan que la vista ocupe todo el display, ¿sí? Pueden dejarlas a esas opciones. Yo acá dejé solamente en el onCreate, dejé este set content view. Bueno, acá tendríamos que pedir los permisos, ¿sí? Yo acá me copié el código. Fíjense, ahí se los paso también por el chat, fíjense que agregué un método, se los paso, como para ir más rápido, porque esto siempre es lo mismo. En este caso el método se llama solicitar permisos. Este incluso puede ser privado, el método, porque va a ser de uso interno, en donde la verificación es la siguiente. Recuerden que el pedido de permisos por código es a partir de la versión 6, ¿no? Entonces, importamos, y acá lo que chequeamos es, si la versión en donde de esta aplicación, ¿sí?, si el SDK de esta aplicación, el número de SDK de esta aplicación, es mayor o igual a la versión M, el M es la 26, ¿sí? La 23, que es la versión 6 de Android. El SDK 23 se corresponde al Android 6. Entonces, chequeamos, ¿sí?, si no tenemos el permiso de Access Find Location, al Enter, agrego el import static. Si no tenemos el permiso, ¿sí?, ni otorgado del Access Find Location o el del Access Core Location, pumba, invocamos al método request permission para pedir, fíjense que, como habíamos visto en la clase pasada, el método request permission espera un arreglo de string con las cadenas de cada permiso, ¿sí? En este caso, nosotros
pedimos 2 permisos, entonces pasamos cada cadena, cada string, separados por una coma. Esta constante que yo pongo acá es un string, fíjense para que se ubiquen. Si yo hago control clic aquí, ¿ven? Me dice que access find location es una constante de tipo string de la clase permission, que está dentro de la clase manifest, ¿sí? Y es un string, fíjense, este string. Android, todo el nombre del permiso, ¿no? Un string con el nombre del permiso. O sea, que esta constante es un string, evidentemente. ¿Ok? Bueno, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que este método sea invocado desde el onCreate. ¿Sí? Entonces, la que tenemos acá, vamos a llamar al método solicitar permiso, que sea lo primero que haga. Y bien se ejecute la aplicación, pida los permisos. ¿Sí? Ok, entonces, ya pedimos los permisos en nuestro proyecto, tanto lo registramos en el archivo manifiesto como por código, importamos o agregamos la librería de Google Play Service Location, ¿sí? En este caso la versión que instalamos nosotros fue la 21.3, y ahora viene lo lindo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Se acuerdan que les decía que hay un objeto, Fuzet Call Location Provider, o un Fuzet Location Provider, que es al que yo le voy a pedir distintas funciones, ¿sí? Como por ejemplo, que me diga la última ubicación, ¿ok? Este objeto, internamente, va a devolverme la localización utilizando cualquier método. Por lo tanto, en nuestro proyecto ya, tranquilo, que sabemos dónde hacemos todo este código y cómo lo vamos a ir haciendo. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es instanciar un objeto de tipo Futsal Location Provider, ¿sí? En este ejemplo, estamos instanciando el objeto en un método onCreate. Evidentemente, lo estamos instanciando ¿en dónde? En este ejemplo lo estoy instanciando ¿desde dónde? ¿Desde una qué? ¿Dónde Activity. reconocen? Activity. En una activity, exactamente. Nosotros nos vamos a complicar la vida accediendo a la última ubicación, pero desde el ViewModel, ¿sí? Bueno, fíjense cómo obtiene la última localización, ¿sí? A través de el objeto de la clase Location Service, ¿sí? Usando el método Futsal Location Provider Client, ¿sí? Y pasándole la referencia del contexto. Ahora, una vez que tenemos ese objeto, ¿cómo obtenemos la última ubicación? Una vez que obtenemos el objeto, ¿cómo obtenemos la ubicación? Bien, para obtener la localización, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este objeto, Futsal Location Provider Client, cuyo nombre de variable es este, Futsal Location Client, podría haberse llamado, no sé, localización, el nombre que ustedes quieran la variable, ¿no? La cuestión es que esta variable, Futsal Location Client, es una variable de este tipo, Futsal Location Provider Client, tiene un método, ¿sí? Tiene el método getLastLocation, ¿sí? Vieron que uno de los permisos que nosotros pedimos fue el de poder obtener la localización en background. ¿Qué significa esto? De que podemos tener un callback, ¿sí? Para que cuando nosotros le pidamos la localización a este objeto, cuando él la tenga, nos las deje, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es eso. Lo más probable es que yo pida la localización y sea una llamada síncrona, ¿sí? Es decir, pido la localización y por ahí puede suceder que justo el GPS estaba desactivado o no puede obtener la localización, ¿sí? Entonces, cuando la obtenga, me interesaría hacer algo. Entonces, lo que hacemos es, a a lo que devuelve este método, a la localización que devuelve al objeto que devuelve, perdón, este método, ponerle un listener, ¿sí? ¿Cómo un listener? Sí, un callback, es decir, una especie de tarea que se va a ejecutar en segundo plano y va a estar pendiente de cuando me devuelva la ubicación. Cuando me devuelve la ubicación, se va a ejecutar este método.
onSubset que me devuelve un objeto de tipo location. Ese objeto location, ¿sí?, es el que va a traer mucha información, pero la más importante es que me va a devolver la latitud y la longitud, las dos coordenadas que me podrían llegar a servir a mí para poder mostrarla en un mapa, ¿sí? Inclusive, otra información que puede traer es la proximidad, ¿cómo sería? El margen de error, digamos, ¿sí?, de la localización. Entonces, lo que yo tengo que asegurarme, una vez que estoy escribiendo el método onSubset, es que cuando haya reaccionado, verificar de que haya una localización. Y si no hay si hay una localización y no es nula, bueno, hacer algo con eso, ¿sí? Obtener latitud y longitud, por ejemplo, y mostrarlo en el mapa, por ejemplo, con un marcador. Bueno, ¿y cómo trabajamos con esto? Bueno, vamos a ir a código, dejo de compartir por aquí. Entonces, el desafío, ¿sí?, es hacer esto que estábamos mostrando en la diapositiva, pero hacerlo desde el ViewModel, ¿sí? Es decir, poder generar ese objeto putLocation, ¿sí?, obtener la última localización y cuando lo obtengamos, ¿sí?, mostrar esas coordenadas, la latitud y esa longitud obtenida en el text view que tenemos en nuestra vista, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dar acá nuestra activity. Vamos a crearnos el ViewModel para el main activity. Una nueva clase. Vamos a poner main activity ViewModel. Todo lo que ya sabemos. Hacemos que extienda de Android ViewModel. Le decimos que genere el constructor. Perfecto. Bueno, nuestra intención es que desde el ViewModel, utilizando este Futsal Location Provider, poder obtener la última ubicación. Y acá yo decido. Yo digo, bueno, yo sé que el método que tiene este objeto me va a devolver un location, ¿sí? Entonces yo decido, si quiero devolver a la vista ese location y desde la vista sacar la latitud y la longitud, convertirla a string y mostrarla, o ya acá decir, bueno, mira, acá hago todo el proceso de obtener la localización, la convierto en un string y lo envío como string a la vista. Solo depende de lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo por ahí, para evitar complejidad, lo que voy a hacer es crearme un mutable de tipo string, ¿sí? Y le voy a llamar mutable ubicación. Entonces yo ya le voy a devolver a la vista en una string los numeritos de la latitud y longitud, ¿sí? Mutable ubicación, y tengo el mutable que vamos a crear el get, algo que ya sabemos, que devuelve un LiData de tipo string, un get, un get del mutable ubicación, ¿sí? Y acá hacemos lo que ya sabemos, ¿no? Que si está en nulo, igual a nulo, lo inicializamos. La ubicación es igual a new, mutable la idea. Pum, puntico. Fuera del if, retornamos mutable ubicación. ¿Está ahí? Todo perfecto. Pero, profe, en la diapositiva, usted mostró lo siguiente, que en algún momento, ¿sí?, en algún momento tenemos que tener una variable de este tipo, una variable de tipo Futsal Location Provider Client, ¿sí?, inicializarla y poderla utilizar, ¿sí?, de alguna manera. Ah, bien.
Entonces, tengo el viewModel, hay un mutable, este mutable en algún momento se tiene que setear, ¿sí? Entonces, seguramente, evidentemente, vamos a necesitar acá un método público que es el que va a obtener ubicación, ¿sí? Este método es el que se va a encargar de, utilizando este Futsal Location Provider Client, para obtener la última ubicación, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a declararnos una variable, así como tenemos el mutable, del tipo Futsal Location Provider Client. Fíjense que yo puedo crear una variable de tipo Futsal, ¿sí? Location Provider Client, porque importé a mi proyecto la librería de Google Play Service Location, ¿sí? Si cuando intento crear una variable de este tipo, ¿sí? Vamos a poner el nombre de Futsal. Si yo cuando quiero crear una variable no encuentro esta clase, quiere decir que me olvidé de importar las librerías, ¿sí? Me olvidé de hacer clic derecho en el proyecto, Open Module Setting, ¿sí? Y de importar la librería de Play Service Location, ¿sí? Si lo hicieron bien, van a poder acceder, van a poder utilizar esta clase sin ningún problema. Bueno, ¿en dónde lo podría inicializar a esa variable? Y bueno, como acá tengo un constructor, ¿sí? Dentro del constructor de la clase podría tranquilamente inicializar. Se llama Futsal, y se acuerdan que para inicializarla, según la diapositiva, lo hacía de esta manera: location service.get Futsal location provider client, ¿sí? Entonces, la puedo usar. Location service. Fíjense que location service, ¿sí? Es una clase que está dentro del paquete que ustedes importaron, ms location, ¿sí? Esta clase tiene un método estático, ¿sí? Que es el método get Futsal location provider client, que lo que espera por parámetro es el contexto, ¿sí? Y acá el contexto, ¿cómo lo puedo obtener? Desde el viewModel. Get application. Application, Get profe. application. Ujú. Get application. Ahí tengo el contexto, ¿sí? Bien, entonces, vamos a esperar acá un poquito para que vayamos todos igual. Ok. Bueno, ya tenemos entonces todas las variables que necesitamos inicializar inicializadas. La más importante para obtener la localización es esta variable del tipo Futsal Location Provider Client. Y nos vamos a centrar entonces en nuestro método obtener ubicación, ¿sí? Según la diapositiva, para obtener la ubicación, tenemos que hacer lo siguiente. De esa variable, Futsal, invocar el método getLastLocation, ¿sí? Esta variable, este método, getLastLocation, de alguna manera me va a devolver una tarea. Es decir, mira, yo tengo como tarea devolverte una ubicación. Bueno, a esa tarea le vamos a concatenar un listener, para que cuando esté lista, ¿sí? Hagamos algo con esa ubicación. Bueno, arranquemos entonces. Y acá va a suceder algo, pero no se asuste. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, en nuestro Futsal, invocar el método getLastLocation. Fíjense que este método, getLastLocation, lo que me devuelve, está sobrecargado, ¿no? Nosotros vamos a usar esta primera versión. Este método lo que me devuelve es una task, una tarea, ¿sí? Un objeto que representa una tarea, ¿sí? Algo así parecido a una promesa, ¿sí? Mira, yo tengo como tarea devolverte una localización, ¿sí? Entonces, si yo le digo Futsal, que es la location, me dice, mira, yo tengo como tarea devolverte una localización. Es decir, que si yo quiero guardar este objeto en una variable, ¿sí? Si lo quiero asignar en una variable, podría tranquilamente llamarla la variable tarea. Y esa variable sería del tipo task y el tipo de objeto que promete devolverme, que es un location, ¿sí? Acá puedo importar. Profe, una pregunta.
Sí, Entonces el Fuset Location devuelve una tarea de lectura de ubicación, algo así. exactamente. ¿Sí? No, o sea, lo que va a hacer acá, no es devolverme inmediatamente la localización. Me va a devolver como una promesa de que yo en algún momento te voy a dar la ubicación. ¿Sí? Por eso es que le tengo que poner un listener a este objeto para que cuando esté disponible esa tarea, hacer algo. Cuando esté disponible esa localización que promete devolverme, hacer algo, ¿no? Pero este método, fíjense que me da error acá, en esta llamada. ¿Sí? Me dice, mira, esto lo podés usar siempre y cuando estés utilizando una versión superior, ¿sí? Hayas pedido los permisos. ¿Sí? Es como que me obliga a chequear si están los permisos, yo lo hago. Mira que si no están los permisos, se rompe la aplicación. Bueno, fíjate que si hago clic en la lamparita, le puedo agregar acá, ¿sí? Le puedo agregar que chequee los permisos, ¿sí? O una anotación suprimiendo el pedido de permiso. ¿Sí? Yo acá le voy a decir que agrego los permisos. Fíjate que hace el mismo chequeo, sobre todo si están los permisos de Access Fan Location, ¿sí? Y el de Access Core Location. Acá lo que está El dis, pidiendo, profe, lo hay que cambiar. claro, porque acá lo que está pidiendo es referencia del contexto. Estoy moviendo justo la barra de zoom, por eso, Get application sería ahí, profe. claro. Mire, si ustedes dicen, pero cada vez que tengo que poner una aplicación, tengo que poner el contexto, tengo que poner get application. Si ustedes quieren, podrían hacer esto. Declararse una variable atributo, como hemos hecho en versiones anteriores, de tipo context, ¿sí? Tener una variable atributo adicional de tipo context, e inicializarla en el constructor, ¿sí? Es decir, directamente que context es igual a get application. Ahí está. Entonces ahí tengo el contexto. Entonces cada vez que necesite el contexto, para no llamar al método, digo, ya lo llamé una sola vez. Entonces toma, acá tenés el contexto. Y acá al final tenés el contexto. ¿Sí? Esto me lo agregó porque cuando invoqué el método, que es lastLocation, marcaba error. ¿Sí? Entonces, segurísimo esta línea se va a ejecutar si están los permisos otorgados. ¿Sí? Bueno, ¿y Profe, ahora qué tengo que una hacer? pregunta. Sí, ¿Puede repetir lo del contexto? Porque me sigue marcando error a mí en el dis. O sea, acá, usted, Lo hay que importar, creo. no, directamente cree. Está bien. Te lo voy a importar de Android Context. ¿Sí? Pero lo que hice fue crear una variable atributo de tipo context, ¿sí? Y la inicialicé en el constructor de esta manera. perfecto. Y se lo pasó en el dis, entonces. Claro, entonces yo sé que si tengo que pasar la referencia del contexto, tengo que poner tengo que poner getApplication, porque estoy en el viewModel, directamente le pasás la variable atributo que la inicializaste el constructor. ¿Sí? A ver me muestra cómo la inicialización del constructor. Con el getApplication. Ok, me había confundido yo. También podés hacer esto, getApplication.getApplicationContext, ¿sí? Fíjate que el getApplication, esto getApplication, ¿sí? Me devuelve un supertipo, por decirlo de alguna manera. Me devuelve un subtipo de context. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ponerle listeners a esta tarea. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la diapositiva, para ponerle el listener, ¿sí? ¿Se acuerdan que usábamos este método? Add on system listener, que espera referencia del contexto y un objeto que implemente la interfaz on system listener. Entonces, vamos para acá. Tarea, punto, ¿sí?
A diferencia de la diapositiva, espero que se hayan dado cuenta, fíjense que acá en la diapositiva muestro una llamada encadenada, ¿sí? Acá invoco el método getLastLocation y de ese objeto invoco el método addOnToSetListener, ¿sí? Yo lo que hice, para que se entienda más, guardar lo que devuelve el método getLastLocation en una variable de tipo task y después de esa tarea invocar el método onToSetListener, ¿sí? Lo hice en 2 pasos como para que quede más claro qué tipo de objeto estamos usando, ¿sí? ¿Estamos? Tarea, punto. Dijimos que el método era Add on success. addOnToSetListener. ToSetListener. Vamos a pasarle referencia del contexto y el callback, ¿sí? El listener, que es un objeto que implementa la interfaz onSuccessListener, ¿sí? Como la tarea es de tipo location, fíjense que el onSuccessListener maneja un location, ¿sí? Acá, puntito. ¿Qué es lo que no le está gustando? El punto y coma me parece, profe. No, acá sí está bien. Es esto. A ver si lo uso así de esta manera. Lo podemos ir probando. Bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, supuestamente yo tendría acá, cuando se ejecute la línea 50, va a haber un listener que va a estar pendiente de la ubicación. Cuando este objeto me devuelva la ubicación, se ejecutaría el onSuccess y obtendría un location. ¿Qué quiero hacer con ese location? Bueno, lo primero que voy a hacer es verificar si location no es nulo, perdón, igual a nulo, y si no es igual a nulo, lo que yo quisiera es sacar las coordenadas que vienen acá y seteárselas a este mutable string, ¿sí? que tengo como atributo. Fíjense que ese objeto location, esa variable location, o location, tiene estos métodos, ¿sí? Para obtener la proximidad, ¿sí? No es la proximidad, no me sale la palabra. La latitud, profe. No. Entonces, fíjense que, entre otras cosas, lo que tiene ese objeto, location, es la posibilidad de obtener, ¿sí? La precisión, la altitud, pero yo lo que quiero son las coordenadas, ¿sí? Entonces, fíjense que puedo obtener por separada la latitud, ¿sí? Y por separada la longitud, ¿ok? Entonces, podría hacer esto. A ver, lo vamos a hacer separado, aunque lo puedo hacer todo en un solo paso. Acá le puedo poner latitud, va a ser igual de location.get latitud en otra variable. Voy a guardar la longitud, location, punto, le puse float, y tiene es un doble. Get longitud. Profe, ¿no devuelve un string esa tarea? Doble. Sí. ¿Y ahora qué me falta? Parsearlo. Castearlo, digo. Pero, ahí, doble. Entonces ahora lo que yo podría hacer es armar un string, resultado, por decir ubicación. Lo estoy haciendo todo separado para que quede claro, ¿no? Y decir, yo tengo que armar un string acá. Bueno, latitud, concatenado con, espacio,
podría armar acá. Una string que diga latitud, dos puntos, comillas, ahí, espacio, comillas. Además, al lado la latitud. Separado, longitud, dos puntos, espacio, concatenada la longitud. Y ese string es el que le voy a enviar al mutable ubicación. Mutable ubicación, ahora, dato importante. Vieron que la devolución de la ubicación no es inmediata, ¿sí? Es una tarea asíncrona. Entonces, como es una tarea asíncrona, el dato que yo voy a enviar le voy a setear al mutable del viewModel, uso el método postValue, ¿sí? Porque este dato de la ubicación con el que voy a setear el mutable es asíncrono, ¿sí? Entonces aquí va ubicación. Perfecto. Bueno, ahora lo que les quedaría a ustedes es, del lado de la activity, recuperar ese dato y mostrar. Tienen 10 minutos para hacerlo. Ahí yo voy a pasar esto, un cambio. Pero me deja ver la parte de la condición. Ahí está. Ahí mandé la copia del archivo. Y acá. Ahí mandé la copia del archivo por si lo necesitan. ¿Por qué, profe, es post-value? Porque este dato de esta línea de código Ujú. se va a ejecutar, ¿sí? Dentro de un callback, dentro de una tarea síncrona, digamos. Ah, bien. ¿Sí? Esto no se va a ejecutar secuencialmente, no es que cuando se ejecute el método obtener ubicación, se va a ejecutar la línea 39, se va a ejecutar la línea 49, la línea 50, 51, 52, 53, 54, y se ejecuta y ya te lo da. No, Ujú. compila, pero esto, digamos, a la acción la va a hacer cuando haya una ubicación. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? Es decir, que esto va a quedar en un segundo plano y cuando obtengas la localización, recién vas a reaccionar con él. ¿Sí? Distinto es a cuando, ¿viste cuando teníamos los métodos en el ViewModel, por ejemplo, para traducir la palabra? ¿Sí? Sí. Era una secuencia sincrónica, es decir, secuencial. Se ejecutaba una línea, se ejecutaba la otra. ¿Sí? Cuando el dato que vos tenés que mostrar en la vista, cuando el dato con el que vos querés setear el ViewModel proviene de una llamada síncrona, como podría ser incluso la llamada a un API, ¿sí? Estamos, la llamada a un Ujú. API REST, a un endpoint. Profe, ¿por qué obtener ubicación le dice que no está nunca en uso? ¿Que no está en uso? Porque este es el que vas a llamarlo desde la activity. ¿Sí? Ahora les toca a ustedes, acá en la activity, inicializar el viewBinding, inicializar el viewModel y llamar esos métodos. Y ponerle el observer al mutable. ¿Esa era la pregunta, Rafael?
Sí, sí, esa era la pregunta. ¿Por qué me aparecía así? Me está apareciendo algo señalado en rojo y no logro encontrar. Perfecto. Aquí en la línea 21 inicializó el binding, declaró la variable del binding, el viewModel, lo inicializó en el onCreate, en la línea 27 y en la 28, respectivamente. Bien. En la 29 setea el content view usando el root del binding. Llama al pedir permisos. Fíjense que ahí tiene el observer, ¿sí? El observer del string, ¿sí? Que cuando hay un cambio, lo que hace acá es setearle al TextView mostrar el string, en el que viene concatenada la latitud y la longitud, ¿cierto? Y llama al método obtener ubicación. Perfecto. ¿Te funcionó, Ignacio? No, profe, le quería mostrar. Mira, Eso yo tengo no el funciona. emulador igual, pero me larga error. ¿Se ve ahí? Eh, el error, no. El logcat no se ve. Sí. Bien. Miren, el pequeño inconveniente que tenemos acá, porque estamos ejecutando desde el viewModel, es el siguiente. Fíjense que cuando ejecuta, vieron que en la diapositiva usábamos el método en el add, está bien, estamos en el viewModel, está bien. Acá en el add-on user listener, ¿sí? Vieron que pasamos referencia de contexto en la línea 50. En la línea 50 ahí que pasamos referencia del contexto, ¿sí? En la línea 50. Y fíjate que acá el error salta porque la referencia del contexto que necesita es, che, ¿desde qué activity la está llamando? Y no, yo no estoy llamando desde ninguna activity, ¿sí? Si esta línea lo hubiese ejecutado, si estuviese ejecutando desde una activity y pongo la referencia del contexto, es decir, context, no habría drama, ¿sí? Fíjate, cuando se produce la excepción, más abajo, en la lista de excepciones, en la lista de error, en el LORDCAT, fíjate que te dice que el error está en la línea 50 y la excepción dice es que no puede castear ese application, ¿sí? Ese método, ese objeto application que te devuelve el get application, no lo puede castear a un executor, es decir, a un tipo activity. ¿Y cómo obtengo ese executor? ¿Sí? O sea, ¿cómo obtengo de alguna forma cuál es la activity que se está ejecutando y al que este viewModel está vinculado, ¿no? Bueno, agregale, y esto lo van a tener que hacer todos seguramente, ahí en la línea 50, al getApplication, decirle, bueno, getApplication, cuando cierra paréntesis, punto, getMainExecutor, ¿sí? Ahí está, ahí tengo referencia del cuál es la activity que se ejecuta, ¿sí? ¿Pruebo, profe? Corramos nuevamente. O sea, sabemos que los permisos están otorgados y todo porque se ejecutó el log salida, ¿sí? Ahí está, ahí Ahora el anduvo, tema profe. es, ahí está. Esa corrección es importante. Yo, en el ejemplo, como les dije, se me pasó porque lo estábamos mostrando en la diapositiva desde una activity, ¿sí? ¿Y a los chicos por qué les funcionó utilizando context, profe, creando la variable? Por la versión que ellos están usando de Android, Ah, perfecto. ¿sí? Fíjate Pero, que con el profe, SDK, a lo que nos anda lo cambiamos igual para tenerlo. ¿qué versión tenés vos que te anda? Yo tengo la 11. La 11. ¿Y el SDK mínimo que vos usaste? El 10. El 10. O sea, Yo usé el 10 y se lo tuve que agregar. Y ahí me funcionó. Está bien. Bueno, entonces hagan una cosa. Lo que podrían hacer es
Si te funciona sin llamar el main executor, déjalo, pero comentalo arriba, hace un comentario de con la otra forma de ejecutarlo. Sí, ¿Sí? no vaya a ser cosa que después no me ande. Está bien. Copia y pega la línea esa de código desde las 50, copia todo ese fragmento de código, ¿sí? Y todo para abajo, copialo y pegalo hasta el punto y coma, que es la línea 60. ¿Sí? Por ejemplo, lo copias, lo pegás, ¿sí? Comentá a este que a vos te anda, Adrián, y probarlo con el main executor, a ver qué pasa. Si funciona, bueno, ya sabés que de las dos maneras podés. ¿Sí? Ok. ¿Puedo compartir, profe? ¿Está? Por favor. Bien, chicos. Acá, cuando ponemos el listener, ¿sí? En mi caso, yo lo probé sin pasar la referencia del contexto. Los que pasaron referencia del contexto, estando en acá, ¿sí? Los que pasaban referencia del contexto, usando el getApplication, utilizando el getApplication, requiere que agreguemos esto, getApplication y del application el executor. ¿Sí? Entonces, podría llegar a funcionar no pasando referencia del contexto, ¿sí? Directamente utilizando la sobrecarga del método addOnSuseListener, directamente pasándole al listener, y si paso la referencia del contexto, uso esa sobrecarga, bueno, si estoy en una activity, tranquilamente puedo poner this, ¿no? Pero si estoy en el viewModel, ¿sí? Lo que voy a hacer es getApplicationContext.getMainExecute. getApplication.getMainExecute. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Me puede llegar a interesar ponerle un listener al GPS para que cada cambio que exista en la ubicación me la dé. Es decir, que permanentemente, cuando haya un cambio de ubicación o cada ciertos milisegundos, haga lecturas al GPS para obtener la ubicación. ¿Sí? Para eso, lo vamos a trabajar en este mismo proyecto. Ahí vamos a hacer una... Bien, entonces, con el método que vimos recién, obtenemos la última ubicación. Cada vez que se ejecute este método, que es lastLocation, obtenemos la última ubicación. Pero nos puede interesar, tienen que compartir mal, nos puede interesar a nosotros poder obtener la localización, ¿sí? Cada ciertos segundos, ¿está? O cuando, por ejemplo, nos aproximemos, ¿sí? O cuando nos movamos cierta distancia. ¿Sí? Si nos movemos cierta distancia, queremos, por ejemplo, obtener la ubicación. O cada ciertos segundos. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que tenemos que usar es lo siguiente. Tenemos que utilizar un objeto LocationRequest, ¿sí? A ese LocationRequest nosotros le vamos a setear una serie de valores, como ustedes están viendo ahí. Le seteamos el intervalo, ¿sí? Es decir, cada cuántos milisegundos queremos que haga la lectura, porque por allí nos interesa ir recreando en el mapa, con un marcador, la posición del dispositivo. Entonces nos interesa que más o menos en tiempo real podamos ir marcándola. ¿Sí? Entonces, seteamos el intervalo de lectura y otra cosa que seteamos a ese objeto, LocationRequest, es la prioridad. ¿Sí? Es decir, qué importancia le vamos a dar a estas lecturas al GPS. ¿Sí?
Si ponemos la más alta prioridad, va a ser, que va a dar más prioridad al GPS que a otra tarea que tengamos en segundo plano. ¿Ok? ¿Y cómo obtenemos entonces la localización? De esa manera. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto location callback, ¿sí? Y vamos a sobreescribir de ese objeto location callback el método onLocationResolve, ¿sí? Ese método onLocationResolve está seteado con el location request, ¿sí? Ahora lo vamos a probar. Este objeto, location callback, es el que va a tener la tarea de leer el GPS de acuerdo a lo que yo configuré con el location request. Bueno, pero yo tengo dos objetos por un lado. Tengo el location request y tengo el location callback. El request tiene los parámetros, el seteo, y el callback va a tener la tarea de leer. Lo que tengo que hacer es lanzar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es setear de alguna manera ese listener, ¿sí? Tengo que, de alguna manera, decirle al objeto FoodCellLocation, que es el que va a obtener el acceso, que tiene el acceso a la localización, que con estos parámetros va a trabajar este callback, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a nuestro código y vamos a usar el mismo proyecto. Ténganme paciencia, por favor. Vamos a cerrar acá. Lo abrí 200.000 veces. Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es esto. En el main activity vamos a comentar la llamada al método obtener ubicación, ¿sí? En el main activity, en donde llamábamos al método obtener ubicación, lo vamos a comentar. Y lo que vamos a hacer en el viewModel es crearnos otro método que va a hacer esta tarea, ¿sí? Entonces acá podríamos crearnos un método que se llame obtener ubicación permanente. O obtener lecturas permanentes de ubicación, como ustedes quieran llamar. Bien, nosotros ya tenemos, para que no perdamos de vista, ya tenemos creado nuestro FoodZoneLocationProvider, ¿sí? Y ya lo tenemos inicializado en el constructor, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es setear los parámetros. Entonces vamos a crearnos una variable locationRequest de tipo locationRequest, ¿sí? Vamos a poner locationRequest igual a locationRequest.create. Para crear este objeto, lo vamos a hacer con el método estático create. ¿Qué pasó aquí? Location request. ¿Qué está pasando? No te puedo creer. Hubo un cambio en el API, me muero. Para crear el location request, fíjense que si yo importo, ¿sí? Tengo que asegurarme de importar el location request del paquete de GMS location, ¿sí? Yo sin querer importé del paquete Android location. Es decir, que tengo la misma clase en dos paquetes diferentes. ¿Sí? El que tengo que usar es el de Google, ¿ok? No el nativo de Android. ¿Sí? Me aseguro de eso. Asegúrense que en el import les diga que están usando el location request de Google Android CMS location, ¿sí? Importante eso. El mismo paquete en donde tienen el FoodCell Location Provider Client. Ahora sí vamos. Aquí. Igual, location request punto create. Pumba. ¿Qué vamos a hacer? A ese location request punto le vamos a setear el intervalo. Son todos deprecados los métodos. No importa, pero va a funcionar. 5 milisegundos. Después vemos por qué lo podríamos reemplazar.
A location request le vamos a setear la velocidad del intervalo mismo. Fíjense que lo que espera este método es un long, ¿sí? Es un entero grande, es el tiempo en milisegundos, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es la prioridad. Location request punto set, dijimos priority, y acá espero un entero que va a ser de la clase priority, esta, punto, la más alta prioridad. Ahí tenemos creado nuestro location request. Vamos. Con las librerías de Google. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. ¿Vieron que cuando ejecutaron la aplicación, ustedes obtuvieron una sola lectura del GPS? ¿Sí? Por más que te muevas, siempre obtenés una sola lectura porque llamás una sola vez a este método obtener ubicación. ¿Sí? Lo que quiero hacer ahora es ponerle al GPS un listener para que cada 5 milisegundos lea qué posición tiene y si hay un cambio, me lo dé y lo muestre. Entonces, lo que debería notar ahora es que cuando corra la aplicación y me mueva, ¿sí? Los numeritos que va mostrando en el text view vayan cambiando. ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr ahora. Entonces, para eso tenemos que crearnos un location callback. ¿Se entiende que hasta acá? Fíjense que el location callback que voy a usar me voy a asegurar que sea este, el de GMS location, ¿no? Si no quiero errarle, y digo que siempre me importe de allí, hago un solo import de Android GMS location, punto asterisco, ¿sí? Y no quiero errar. Bien. Entonces creo un location callback, que puedo llamar location callback, igual a, y acá creo new location callback, y acá me pregunta qué métodos son los que quiero sobreescribir, ¿sí? El método que voy a sobreescribir es el onLocationResolve, que es el que se va a ejecutar cuando haya una ubicación. Ahora, fíjense que lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Estoy creando una clase anónima. ¿Se entiende que, a ver, yo quiero crear una clase que implemente que extienda de location callback, ¿sí? Yo quiero crear una clase que extienda de location callback. O lo hago así, o puedo hacer lo siguiente. Podría tranquilamente, ¿sí? Como clase interna, acá crear una clase privada, clase que se llame callback mío, que extienda de, la clase se llamaba location callback, ¿sí? Que extienda de location callback. Y acá adentro, sobreescribir los métodos. Puedo hacerlo así. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Como esta clase, o sea, ¿qué sentido tiene cuando creo una clase interna? Creo una clase interna si yo voy a necesitar más de una instancia de este tipo dentro de mi proyecto, dentro de mi clase, ¿sí? Pero como yo voy a usar esa instancia acá, nada más, ¿sí? La voy a usar para este callback, directamente, en lugar de crear una clase interna y después instanciarla, directamente hago lo siguiente. Creo una variable de tipo location callback, ¿sí? Que se llame mi callback, por ejemplo, mi callback, y directamente digo new location callback, y le digo qué método es el que quiero sobreescribir, ¿sí? Básicamente, es lo mismo, creo una clase interna anónima, y en el mismo paso instancio un objeto de esa clase, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que haga el método onLocation? Bueno, el método onLocationResolve lo que quiero que haga es, ¿cuándo se va a ejecutar? Y se va a ejecutar cuando haya una lectura, haya un cambio en mi posición, ¿sí? Cada 5 milisegundos noto un cambio en mi ubicación, ¡pum!, reaccionaría este método, ¿sí?
podría ponerle acá un log de, qué sé yo, salida, como para asegurarme a ver si está leyendo. Podría probarlo. Y acá asegurarme, ¿no? Que sí. Location result no es nulo. ¿Vieron cuando hicimos esto? Acá arriba. Cuando nosotros al foodset le pusimos el get last location, ¿sí? Que nos devolvía un task, y luego le pusimos un listener cuando tuviésemos la lectura, ¿sí? Y se ejecutaba el método onSubset que nos devolvía un location. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este callback, cuando haya un cambio de lectura, ¿sí? Se va a ejecutar un cambio en la posición, se va a ejecutar el método onLocationResolve, que en lugar de devolverme un location, me devuelve un location resolve, ¿sí? Que seguramente dentro de ese objeto, entre otras cosas, debería tener una localización, ¿sí? Entonces, si location resolve es nulo, acá podría hacer el trabajo al revés, ¿sí? Bueno, si es nulo, salí directamente, no hagas nada. Ahora, si es nulo. Si no es nulo, y a ver qué tiene el location resolve, punto, fíjense que tengo, puedo pedirle la última ubicación, si quisiera, ¿sí? Podría pedirle la última ubicación o podría pedirle todas las localizaciones, ¿sí? Podría pedirle todas las localizaciones directamente, ¿sí? Y bueno, hagamos esto, que nos devuelva la última ubicación. Ahí está, le digo resolve, si no es nulo, devolveme la última ubicación. Este método, como ya sabemos, nos devuelve, como es de tipo last location, nos devuelve un location. Y aquí lo que podríamos hacer, lo mismo que hicimos en este otro método, ¿sí? De esa localización, obtener la latitud, obtener la longitud, concatenarlo y seteárselo al mutable. Bueno, voy a hacer eso, justamente. Abajo decirle, bueno, de ese location, dame la latitud, dame la longitud, ¿sí? Y seteárselo a la ubicación. Ahora, esto, ¿qué va a suceder? Y esto lo que va a suceder es que se va a ejecutar, se tendría que ejecutar cada 5 milisegundos. ¿Sí? Gabriel. Sí, profe, cuando usted hace en el callback, ¿no? Cuando usted hace la sobreescritura de los métodos con el override, ¿qué es lo que sobrescribe? Sobrescribo solamente el onLocationResolve, que es el método que va a reaccionar cuando haya un cambio en la ubicación. Ah, porque, o sea, a mí me está dando las opciones para sobreescribir y me sale también on location available o algo así. Y el otro que tenés es el Aquarency también. Como location callback, fíjate, mira, location callback, esta clase es una clase abstracta, ¿sí? Pero mira, los métodos no son abstractos, por eso es que no te obliga a que sobrescribas a todo. Vos podés elegir, si querés sobrescribir, perdón, si querés sobrescribir el onLocationResolve o el onLocationAviability, este que tenés acá, no el Aquarency. Vos podés sobreescribir cualquiera de los dos. En este caso, el que me interesa sobreescribir es el location resolve, que es el que se va a ejecutar cuando ya haya una lectura. ¿Sí? Por eso es que yo te decía, yo puedo hacer esto, crear una clase anónima, crear e instanciar un objeto de una clase anónima y guardarlo en una variable de tipo location callback, o podés crearte una clase interna, ¿sí? Una clase interna que se llame mi callback, como habíamos puesto, que extienda, como ya sabemos que location callback es una clase que extienda, acá lo que me olvidé de poner es una clase, ¿sí? Y acá adentro, tranquilamente, lo que yo podría hacer, mal parado acá,
dentro de la clase, no dentro del método. Acá tranquilamente lo que podría hacer es, este método que sobreescribir acá, meterlo acá adentro. ¿Sí? Este método, meterlo acá adentro. Entonces, fíjate que, ¿qué haría yo acá? Y directamente lo que haría es, yo necesito una instancia de tipo location callback. Entonces yo acá podría poner location callback, ¿sí? Location callback es igual a new mi callback. ¿Sí? Entonces, cree una instancia de location callback, ¿sí? De esta manera. La pregunta acá es la siguiente, a ver, porque los perdí, los reperdí. ¿Por qué yo puedo guardar dentro de la variable location callback una instancia de mi callback? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Y por qué la hereda? Porque la hereda, exactamente. Location callback es la clase padre, ¿no? La hereda. Entonces, lo que yo les decía, ¿cuándo tiene sentido crear una clase interna? ¿Cuándo tiene sentido crear una clase interna y no hacerlo como lo teníamos recién, como una clase anónima? Y si yo en otro lado necesito crear otra variable, ¿sí? De tipo location callback 2, si yo necesitase esto, ¿sí? Sí, tiene sentido tener una única clase interna y después instanciar todos los objetos que quieras de esa clase. ¿Sí? Pero yo acá de usar una sola instancia. Entonces por ahí no tiene sentido crear una clase interna, ¿sí? Sino que directamente lo que podrías hacer es crear una clase anónima. ¿Sí? Directamente acá decir lo que teníamos recién, ¿no? Que era new, location callback, ¿sí? Y sobrescribo el método. Total, a esta instancia de location callback, yo le voy a necesitar acá nada más. ¿Sí? Pero bueno, todavía no he usado nada, porque yo acá tengo los parámetros, es decir, cada cuánto quiero que se haga la lectura, la prioridad, y por este otro lado tengo la tarea, es decir, qué quiero que haga cuando haya una lectura, pero todavía no sabe el callback que estos son los parámetros. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, una vez que tengo creado los requerimientos y por otro lado tengo el callback, lo que vamos a hacer es, usando ahora nuestra variable putset, que es esta que habíamos declarado acá arriba, que es de tipo putset location provider, ¿sí? Invocamos acá el método request location update. Request location update. ¿Qué espera este location update? Y lo que espera es, por un lado, ¿qué cosa? Y por un lado que le pase el callback. ¿Sí? Primero que le pase los requerimientos, es decir, ¿cada cuánto querés que haga las lecturas? A eso yo lo registré acá, en esta variable, location request. ¿Sí? Location request. Segundo, bueno, acá le estás diciendo cada cuánto tiempo, la prioridad. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el callback que va a tener como tarea? Una vez que haya una lectura, mostrarla. Location callback. Esta variable que es de tipo location callback. Location callback. ¿Sí? Y que espera el tercer parámetro. Pues, si tú quieres. Looper, dice, profe. Un looper. En este caso, yo no tengo un looper porque el tiempo de lectura, ¿sí? De cada cuánto lo voy a leer, lo tiene el request. ¿Sí? Entonces acá, ¿Null? ¿Le ponemos? null. Null. ¿Qué sucede acá? Ah, bueno, lo mismo que nos pasó acá cuando usábamos el método getLastLocation, ¿sí? Nos pide que pongamos este if para asegurarnos de que estén los parámetros. Lo agregué. Recuerden que acá, context. Profe, a mí no me pide eso. Porque seguramente vos ya en uno de los pasos dijiste que, primero, ¿qué versión tenés vos?
Eh, la mínima, Sí, 31, el SDK. está bien, no, lo mismo tiene que pedirlas. Pero puede suceder que a lo mejor cuando te lo pidió la primera vez en el last location, hayamos puesto una anotación de supresión de permisos. Ah, capaz. Puede suceder que te la haya agregado acá arriba, ¿ves? Antes del método, ¿sí? Sí, Fíjate si pero tenés esta no. anotación, No, ¿no? no, no. Podemos probar, bueno, probemos acá. Si algo que podría suceder es que esta localización también está en nulo, ¿sí? Entonces acá también poner un if antes de sacar la latitud y la longitud, de si no es nula, ¿sí? Muestre. Pero bueno, podemos probar ahora hasta ahí. A ver ¿No si... deberíamos llamar el método, profe, en el activity, el main Sí, activity? exactamente. Sí, sí. Sí, señor. Es, En el main activity, como habíamos comentado este método, ahora vamos a llamar del view model al método obtener ubicación permanente. ¿Sí? Y lo que tendría que suceder es que si nos desplazamos, cada 5 segundos, cada 5.000 milisegundos, si nosotros nos desplazamos y hay un cambio en la ubicación, eh, deberíamos ver en el text view que los valores cambian. ¿Sí? Profe, yo todavía no lo ejecuto, pero en este caso no haría falta poner el get que habíamos puesto, ¿no es cierto? No, porque estamos usando el mismo mutable. Ah, perfecto. Fíjate que estamos usando perdón, bien. Estoy usando el mismo mutable, ¿ven? Bien. El mismo mutable. Ahí me funciona y se va cambiando, profe. sí, profe, a mí también se cambian los números a medida que me muevo. ¿Hablando? Después, si puede pasar las clases, profe, le agradezco. Sí. Ahí. ¿Eh? Ahí. Mañana, por la mañana antes Más o de... menos, Gaby. Puse el profe, me está tirando un error otra vez, con señalado en rojo abajo, en el location request, location callback y el null. Ahí me está tirando un error. Puede ser que sea por la API. No, el error es que te falta... voy a sacar esto. Ahí, que le agregues el if, agregues el chequeo de permiso. El chequeo de permiso lo tengo puesto arriba yo. Chequeo el contexto, ¿Ah? o sea, Que copié lo cambiábamos que a estaba en context. el método anterior, copié eso y lo puse a los permisos. Fíjate lo que está haciendo el profe, Rafa, en cambiar el contexto. Las dos. Lo tengo hecho exactamente igual, o sea, tomé lo que me andaba en la aplicación anterior. Fíjate que el que usé es el location updates en plural, Sí, ¿eh? eso. ¿Sí? En plural está. Y el primer parámetro es el location request, el segundo location callback y el tercero el null. Null. ¿Sí? Tal cual lo tiene usted ahí. Y me sigue apareciendo en rojo y me dice location request, me pide un create del location request. Pero el create está hecho. Pero sin embargo está tachado.
Sí, location también todo lo tenemos ahí deprecado. Dice que no reconoce el método remove location updates, location requests. Ah, porque le puse un remove. No, chao. Puse cualquier método. ¿Cuál es el método? ¿Me muestra, profe, el método que puse? Ahí dejé de compartir.